Sí, profe. Sí, profe. Bien, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Bien, Bien, profe. Se viene entendiendo. bien. Entonces, vamos a la en la que se sigue sumando gente. Bien, por ejemplo, algo que es muy común, por ejemplo, en las chapas, que son utilizadas, por ejemplo, para la línea blanca, la chapa para automóviles, ¿sí? Esas chapas se fabrican y generalmente, ¿no es cierto? La última pasada por los trenes de laminación se hace en frío. ¿Para qué? Para aumentarle, es decir, como usted la va a deformar en frío a la chapa se va a endurecer y va a endurecer, va a aumentar su límite elástico, ¿sí? Entonces, esto está esquematizando el proceso de laminación, ¿sí? En donde un trozo de chapa entra con una especie, un determinado espesor y sale con un espesor más fino. Al salir con ese espesor más fino, lo que se ha hecho es deformar ese metal. Por lo tanto, si se está deformando en frío, como decimos, eso va a aumentar su dureza y su resistencia. Esto, por ejemplo, es una esquematización de un tren de bastidor, se llama, pero básicamente estos son los rollos de chapa, estos redondos que ustedes ven aquí son rollos de chapa, que pasan por estos rolos, ¿sí? Pasan por estos rolos, se le produce, supónganse ustedes, aproximadamente un 2 o un 5, de un 2 a un 5% de disminución en el espesor, y eso sobra para que, por ejemplo, esas chapas puedan ser embutidas, por ejemplo, para fabricar puertas de automóviles, techos de automóviles, ¿sí? Distintos tipos de piezas. Si no se le da, por ejemplo, esa deformación en frío, generalmente cuando esas chapas llegan a proceso, generalmente se rompen. ¿Por qué? Porque no tienen la dureza y la resistencia que hace falta para bancarse el proceso de deformación. Por lo tanto, así eso no sirve. Entonces, a la acería, ¿no es cierto?, se le pide, por favor, hacerle una deformación en frío final como para que esa chapa tenga una determinada dureza y resistencia. ¿Me pudieron seguir con la idea? Porque si no queda muy entre los átomos y demás. Esto es de aplicación diaria y práctica, ¿no es cierto?, en la industria. ¿Me siguieron, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Acá hay algo, Sí, profe. algo por chat, pero bueno, no dice nada. Bien, lo que nosotros tenemos normalmente en la industria son aleaciones policristalinas, es decir, aleaciones formadas por un sinnúmero de cristales, ¿sí? Una aleación es como esta, chicos, ¿sí? En donde cada uno de estos granitos, ¿no es cierto? Por eso se llaman policristalinas, porque no es un solo grano, son millones y millones y millones de granos formando el metal. A eso se denominan aleaciones policristalinas. Entonces, cuando estas aleaciones también se deforman, se endurecen por este tipo de deformación. Es decir, cuando uno las deforma a temperatura ambiente, las tipas pierden la ductilidad, pero ganan dureza y en resistencia. El tema es que en el núcleo del metal pasan algunas cosas que hay que prestarles atención. Y atención a lo que les estoy por decir. Se van a alterar propiedades, tanto físicas como mecánicas, ¿sí? Por efecto de la deformación en frío. Por efecto de la deformación, por ejemplo, va a decaer la conductividad eléctrica, va a decaer, por ejemplo, la resistencia a la corrosión, ¿sí?
se ve aumentado el límite elástico y la resistencia, va a disminuir la ductilidad, es decir, va a ser cada vez menos dúctil a medida que yo lo siga deformando. ¿Estamos? ¿Alguna vez vieron cómo se hace el alambre? ¿Cómo se fabrica alambre? No. Bien, lo vamos a ver en un video, seguramente la clase que viene, pero lo vamos a ver. El alambre se fabrica en frío, ¿sí? Es decir, se hace pasar como, a ver, vamos a dar un ejemplo burdo, pero ¿vieron cuando se enhebra una aguja? Que se hace pasar el hilo por el ojito de la aguja. Sí. ¿Sí? Bien, en este caso se hace algo parecido, se hace pasar el metal por una matriz que se denomina dado o trafila, y lo tira del otro lado. Es decir, se lo tira como quien enhebra una aguja, pero está pasando metal y lo está deformando en frío. Y del otro lado lo tira un motor a muchos kilómetros por hora. Entonces, nosotros nos valemos de la ductilidad del material para poder deformarlo. ¿Me entienden? Pero al material se le alteran sus propiedades, tanto físicas como mecánicas. Entonces, va a haber, por ejemplo, lo que les dice ahí, un aumento en el límite de grano. ¿Por qué? Iba a haber aumento en el límite de grano por una cuestión de que yo lo estoy rompiendo el grano, lo estoy aplastando, lo estoy rompiendo, lo estoy deformando. Por lo tanto, aumenta la cantidad de obstáculo que la dislocación tiene que sortear. Por lo tanto, va a aumentar la dureza y resistencia y va a disminuir la ductilidad del metal. Ahora, hay unas propiedades físicas como, por ejemplo, la conductividad eléctrica, la resistencia a la corrosión van a disminuir, van a ser alteradas, ¿sí? Entonces, atiendan lo de la resistencia a la corrosión. Como va a haber mayor cantidad de límite de grano, ¿ustedes se acuerdan qué pasaba en el límite de grano con los átomos? Eso va a pasar, ¿no? no están en posición de equilibrio, pero no se pueden ir a ningún lado. Perfecto. Están fuera de su posición de equilibrio. Entonces, si en el límite de grano los átomos están fuera de su posición de equilibrio y yo multipliqué el límite de grano, está claro que hay mucho más átomos que están fuera de su posición de equilibrio. Entonces, ante un medio agresivo o corrosivo, esas zonas son las que van a tratar de reaccionar rápidamente porque tienen mucha energía. ¿Me entienden? A eso voy. Bien. Si uno pretende, de hecho, que es lo que se hace, uno puede deformar hasta un cierto punto en donde la dureza y la resistencia del metal ya no lo dejan más, pero bueno, dice, yo necesito hacer este alambre más fino. Bueno, tengo que hacer en ese caso un tratamiento de recocido para poder ablandar el metal. Si no hago el recocido, el riesgo que corro es que el metal, ¿no es cierto?, se rompa en la próxima deformación que yo le ponga. Entonces, fíjense que esto es un gráfico de cómo, por ejemplo, por deformación en frío, es decir, esto es el porcentaje de deformación en frío en el eje de las X, esto también es alargamiento en este eje de las Y. Fíjense cómo crecen las propiedades, por ejemplo, el límite elástico, cómo crece la carga de rotura y cómo disminuye la ductilidad o el alargamiento. Atiendan porque esto entra en el parcial. ¿Me están escuchando? Sí, sí. Bien. Sí, profe. El límite elástico, si bien crecen los dos, la carga de rotura y el límite elástico crece más, ¿sí? En proporción crecen más. Por lo tanto, ubíquense ustedes en en la curva del ensayo de tracción. Si el límite elástico fue más arriba, está más cerca de la carga de rotura. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la segunda deformación que se le pone
porque es posible que con el límite elástico alcancemos la carga de rotura y se rompe el metal que yo estoy deformando. ¿Se entendió lo que dije? ¿Puedes volver a repetir, profe? Bien, por una cuestión de deformación en frío, en los metales que son deformados en frío, se producen alteraciones. Un par de alteraciones que se producen que son importantes son que aumenta el límite elástico y aumenta la carga de rotura. Vamos acá. Aumenta el límite elástico, es decir, este límite elástico ya no va a estar más en este valor, va a estar más arriba. ¿Sí? ¿Me pueden seguir? Sí, profe. Sí. Sí, profe. El límite elástico, antes de deformar, estaba acá. ¿Sí? Ahí estaba el límite elástico. Con la deformación en frío, el límite elástico sube un poquito, sube. La carga de rotura, ¿no es cierto? Esta es la carga máxima. La carga de rotura es esta, ¿sí? Porque esta es la carga máxima. Entonces, si ambos suben, no solamente el límite elástico, sino la carga de rotura. Pero el límite elástico sube más que la carga de rotura en proporción. Si lo vemos, volvamos al diagrama donde estábamos. Fíjense que el límite elástico sube más que la carga de rotura. Ambos suben, está claro, pero no en la misma proporción. Por lo tanto, si el límite elástico ha subido, yo lo que no puedo darme el lujo es de que al haber subido el límite elástico, yo esté muy cerca de la carga de rotura. Muy cerca de la carga de rotura, porque cuando yo lo vuelva a deformar, ¿sí? Lo voy a romper. A eso me refiero. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Son los mismos tres que me contestan siempre. Esto aplica para deformación en frío, ¿no? Solamente, sí, solamente. Porque la deformación en caliente vamos a ver que trae otras consecuencias. No estas, justamente, no estas. Bien, entonces, Profe, sí señor. ¿y la rotura siempre se produce después de la segunda vez que se deforma en frío? ¿O se puede producir la primera vez que se deforma en frío? Bueno, esa es una pregunta que está complicada, pero si el material es dúctil, no se va a romper. Ahora, si yo sigo deformando, ¿no es cierto? Sí, en algún momento se va a romper porque el material deja de ser dúctil. Lo que generalmente se hace en la práctica es la primer deformación que hiciste fue de 40%, suponte vos. Yo lo deformé un 40%. Bueno, en la segunda deformación, ¿sí? Vamos a deformar el 25%. No vamos a llegar cerca del 40%. ¿Por qué? Porque ahí es donde corro el peligro de que los dos, el límite el límite elástico y la carga máxima se rompan, se crucen y se rompa el material, ¿sí? Pero puede ser que en la primera deformación yo lo haya roto al material, pero por una cuestión de que apliqué mal la carga, no estaba tan dúctil el material como yo creía. En condiciones normales no debiera romperse. ¿Vamos? Sí, perfecto, gracias. Sí, profe. Bien. En el caso de que uno necesita seguir deformando, porque necesita seguir, por ejemplo, reduciendo el diámetro del alambre, hay que hacer un recocido, ¿sí? El recocido es un tratamiento térmico que básicamente va a eliminar las dislocaciones. Básicamente va a eliminar las dislocaciones. Es decir, lo que había pasado durante la deformación en frío es que se había creado tanta cantidad de dislocaciones y tanto límite de grano que las tipas se entrecruzaban entre ellas, se estorbaban, se trababan por tanto límite de grano y demás, y tantas tensiones que se generan,
y el material había perdido su ductilidad. Para que el material adquiera su ductilidad hay que recocerlo. ¿Estamos? El tratamiento en sí tiene 3 etapas. La etapa de recuperación, la de recristalización y la de crecimiento de grano. Esas 3 etapas componen el tratamiento térmico de recocido. ¿Me están siguiendo, verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. En la etapa de recuperación, ¿sí? En la etapa de recuperación se denomina esta etapa así porque en esta etapa tienden a recuperarse las propiedades alteradas. Es decir, por la deformación en frío hay propiedades que se alteraron. Bien, en esta etapa inicial del tratamiento térmico, es decir, cuando se va elevando la temperatura, por ejemplo, se eliminan las tensiones residuales, comienzan los átomos a moverse por un efecto de temperaturas, comienzan a eliminarse las dislocaciones, ¿sí? Por una cuestión de que los átomos se reacomodan por el efecto del calor del tratamiento térmico. Entonces, comienzan de a poco a recuperarse las propiedades originales, no todas al mismo tiempo. Hay un reacomodamiento de dislocaciones, como les decía, y por lo tanto hay una disminución, ¿no es cierto?, de energía y de tensiones residuales. Las propiedades físicas son las primeras que dicen recuperarse y las mecánicas lo harán un poco más tarde en el tratamiento térmico. Por ejemplo, la dureza y la resistencia van a tardar un poco más. Después tenemos la etapa de recristalización. En esta etapa, chicos, van a aparecer un montón de granitos nuevos que no tienen absolutamente nada que ver con los granitos iniciales que tenía el metal antes de la deformación. Es decir, antes de la deformación, el metal estaba formado por granos equiaxiales, por así decir. En la deformación se deformaron, ¿no es cierto?, todos esos granitos, y en la recristalización, es decir, en el tratamiento térmico de recocido, en la recristalización van a aparecer nuevos granitos porque aparecen por nucleación y crecimiento, ¿sí? Hay tantas zonas de elevada dureza que aparecen un montón de lugarcitos nuevos para que se nucleen granos. Entonces, ahí es donde se terminan de recuperar las propiedades que se habían alterado en la deformación en frío. Esta estructura que se ha formado después de la recristalización está formada por granitos que, como les decía, no tienen nada que ver con los granos que se los había deformado en frío y no tiene tensión alguna esta estructura formada. ¿Estamos? ¿Estamos, sí, chicos? Perfecto. Bien. Después sigue la etapa de crecimiento de grano. Esa etapa de crecimiento de grano es cuando ha terminado la recristalización y el granito ya está listo y si va a crecer, por ejemplo, el granito va a crecer hasta chocar con el vecino, ¿sí? Entonces, acá tienen mucho que ver, por ejemplo, las 2 velocidades que habíamos visto recién, la velocidad de nucleación y la velocidad de crecimiento. Si yo tengo una velocidad de nucleación muy alta, vamos a tener una buena nucleación y cuando los granitos aparezcan, ¿no es cierto?, cuando quieran crecer esos granitos no van a tener lugar para crecer porque van a chocar con el vecino y eso es muy bueno para nosotros porque vamos a tener un grano fino. Mientras que si yo tengo una velocidad de nucleación baja y por lo tanto una velocidad de crecimiento alta, los nucleecitos se van a formar uno de vez en cuando, otros muy dispersos y van a tener el tiempo suficiente para crecer. Resultado de esto va a ser que tenemos una velocidad de crecimiento alta y un tamaño de grano grande. Esto no lo queremos en ningún lado nosotros, porque la aleación así, cuando el grano es grande, la aleación carece de algunas propiedades tecnológicas que son fundamentales. Entonces, Profe, sí. Disculpe,
el crecimiento, ¿cómo dijo que era si era alto, la nucleación es una velocidad baja? Bien, cuando la velocidad de nucleación es alta, que es lo que nos conviene, la velocidad de crecimiento va a ser baja. Entonces, ahí los nucleocitos cuando quieren crecer como grano, ya se chocaron prácticamente con el vecino, por lo tanto, redunda en un tamaño de grano fino. En cambio, cuando la velocidad de nucleación es baja, ¿sí? La de crecimiento va a ser alta y vamos a tener, es decir, se nuclean pocos granitos y dispersos. Entonces, cuando le toca la etapa de crecimiento y crece porque tiene espacio para crecer y por lo tanto eso termina siendo un tamaño de grano grueso. Eso a nosotros no nos conviene. Todos los metales a nosotros nos conviene que estén formados por granos finos, ¿sí? Grano pequeño. Perfecto, gracias. Bien. ¿Me pudieron seguir los demás? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y después hay veces que se da cuando a nosotros se nos pasa la temperatura del horno, se nos pasó el tiempo porque, bueno, no le prestamos atención, la etapa de recristalización secundaria. Esta etapa de recristalización secundaria es no deseada, porque acá lo único que se logra es que crezca el tamaño de grano, ¿sí? A un tamaño de grano excesivamente grande y por lo tanto propiedades excesivamente pobres. ¿Estamos? Esta etapa es la que yo no puedo dejar que suceda. Esto se da por temperatura elevada o tiempo excesivo o ambas cosas. ¿Vamos? Eso es esto es un mapa de, por ejemplo, esta era la estructura del metal. Lo pueden ver a esto, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Profe. Sí. Metal antes de deformar, ¿sí? Yo lo deformo y fíjense yo lo deformo y fíjense cómo crece su dureza. En cambio cae la conductividad eléctrica y fíjense cómo se ha deformado el grano, se estiró, ¿verdad? Y cuando a eso lo someto a un tratamiento térmico, en el periodo de recuperación, fíjense cómo la dureza comienza a tomar sus valores originales, no los toma rápido, pero fíjense cómo también la conductividad eléctrica con el transcurso del proceso también va tomando sus valores que tenía el metal antes de la deformación. Cuando proviene la etapa de recristalizado, la conductividad eléctrica volvió a los valores normales y la dureza también volvió a los valores normales de ese material. Pero los granitos que se formaron, ¿no es cierto?, no tienen nada que ver con estos granitos que estaban acá. Son más finos y también son equiaxiales. Y después tenemos la etapa de crecimiento de grano que si yo no presto atención, ¿no es cierto?, hago macana, por así decir. ¿Me siguieron? Fíjense, sí. Esta es la deformación, un material con poca deformación, un material con mucha deformación y el material recristalizado, ¿sí? Es como para que ustedes tengan una idea de cómo se ven los cristales después de haberlos deformado. Paremos 5 minutos, chicos. ¿Puede ser? Bueno, profe. Sí, profe. sí. Por favor, chicos.